en la jornada. Toca ahora invitar a la economista Lady Gorga de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que nos va a presentar la avicultura en la agenda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, situación actual y perspectivas. Adelante, Lady. Bueno, buenas tardes. Qué difícil hablar después de estos chiquilines. Felicitaciones, qué orgullo. Bueno, yo soy Lady Gorga, soy economista de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Hago el seguimiento de las cadenas cárnicas ahí en la oficina. Primero que nada, quiero disculpar a nuestra directora, la economista Verónica Durán. Agradece la posibilidad de que OPIPA pueda estar de este lado también como expositor, más allá de estar siempre acompañando en el foro. Está fuera del país en este momento, por ende, un saludo de su parte. Visto que estamos un poquito atrasados, voy a tratar de ir un poquito rápido. La intención es mostrar un poco el sector avícola en la agenda del Ministerio, puntualmente desde la mirada desde nuestra oficina. En principio les voy a contar un poco qué es lo que hace OPIPA, porque no todo el mundo sabe qué es lo que hace OPIPA muy rápidamente. Somos una oficina que asesora a las autoridades. Lo que hacemos es monitorear las cadenas agroindustriales, monitorear la coyuntura, diseñar y evaluar las políticas implementadas, y participamos muy activamente de varios espacios de gobernanza en los diferentes ámbitos, diferentes cadenas agropecuarias. En OPIPA estamos trabajando por pedido del ministro en un trabajo que es bastante importante, nos ha llevado bastante tiempo, que es el SENDA, ya lo habrán escuchado, no voy a ahondar demasiado ya que tenemos poco tiempo, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario. Bueno, visto que hay cierto diagnóstico de un bajo crecimiento económico de la economía en general, hay brechas de bienestar con los países más desarrollados, hay un lento crecimiento de la productividad, todo un diagnóstico que también atañe de forma muy clara al sector agropecuario, agroindustrial, porque nuestro desempeño económico como país está muy vinculado a este sector. Y se identifica que hay algunas restricciones que se pueden levantar con un mejor diseño de políticas y con la institucionalidad trabajando para ello. ¿Cuál es el objetivo de esta Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es el objetivo del SENDA? Es construir una visión conjunta del futuro. Es tratar de impulsar un marco de acuerdos y herramientas de planificación que se tengan como referencia para las políticas públicas, intentando promover el desarrollo productivo de estas cadenas agroindustriales, transformando la producción de forma sostenible. Esto ha sido un proceso que ha llevado un par de años, donde se ha trabajado de forma coordinada, donde OPIPA fue el que lideró esa coordinación técnica. Se hicieron distintas instancias de aportes y es un proceso que está en construcción. ¿Cuáles son esas dimensiones estratégicas? Esas dimensiones estratégicas en realidad abarcan a todos los sectores agroindustriales. Yo solamente las voy a mencionar. Está el libro que lo tenía en la publicación, la lámina anterior. Hay dimensiones que son clave como la inserción internacional, como la infraestructura, la logística, la sostenibilidad de los agroecosistemas, el desarrollo productivo y social, las tecnologías para el agro y las capacidades institucionales. Ahora, el Ministerio acá es un actor que es necesario, no es el único actor. Hay muchos de los objetivos que están dentro de esta senda que trascienden al propio Ministerio. Y sí está considerado dentro de esta senda que la coordinación y la articulación son elementos necesarios para poder trabajar en esta estrategia de desarrollo. Este senda lo traemos a mención porque es un trabajo que se está haciendo, que se agradece el aporte de cada uno, esto es un proyecto en construcción, y dentro de lo cual hay un montón están en todas estas dimensiones un montón de líneas de acción que son como un paraguas a partir de los cuales se pueden elaborar, se puede trabajar profundizando en algún sector en particular o en alguna temática, por ejemplo, el riego o estrategia de desarrollo ganadero, o puede servir también para alguna estrategia dentro de lo que es la avicultura. Eso lo pasé medio rápido porque... vamos a ahondar un poquito más en lo que es el sector avícola de carne. Y me planteaban un poco, plantear la situación actual y los desafíos. Mucho de esto ya se ha hablado, no es nada nuevo. Tenemos como cierta situación actual que está marcada por una orientación del sector al mercado interno.
También un bajo consumo de carne de ave en Uruguay, comparado con los países de la región y con otros. El volumen de exportación es bajo, es a mercados de baja exigencia y solo hay una planta actualmente habilitada para la exportación. Esto por el lado privado. Ahora, por el lado público también hay pocos mercados que están habilitados para la exportación y son de bajo valor. Bien, hay capacidad ociosa en granjas y en las plantas industriales también. Por otro lado, tenemos coeficientes técnicos a nivel de la producción primaria que están con niveles de eficiencia que están alineados a los parámetros internacionales. O sea, de ese lado capaz que no estamos tan mal. Y hay un punto, que ya se ha hablado, y es que históricamente la disparidad de precios entre los precios mayoristas, por no poner el del consumidor, por simplemente poner el mayorista, y los de exportación, han claramente sesgado el incentivo del sector privado al mercado interno y no incentiva la exportación, eso es claro. En OPIPA hicimos algún trabajo en el 2020 donde tratábamos de detectar un árbol de problemas para este sector avícola y donde encontrábamos que hay dos desafíos que son clave y están bien ligados a fallas de coordinación entre actores. Hay fallas de coordinación entre el sector privado y el sector público. Un desafío es levantar. Y también fallas de coordinación a la interna del propio sector privado. Dentro del sector público y del sector privado es un poco lo que sacaba Stanham en la presentación, que es primero el huevo y la gallina. Entonces acá tenemos el cumplimiento del sector productivo con las exigencias de los mercados versus el esfuerzo del sector público para esta apertura de mercados. Ya se habló y eso nosotros lo habíamos visto en el 2020 y se mantiene de alguna forma, aunque de a poco creo que se está transitando por un camino de lograr levantar esta falla de coordinación. Luego hay fallas de coordinación a la interna del sector privado, al interior de la cadena, entre los industriales, los fasoneros y otros actores que también participan. Acá hay que hacer esfuerzos que orienten el aumento de la eficiencia, aumentar la productividad, a mejorar la bioseguridad y a mejorar la inocuidad del producto. No sé si se nota mucho, pero traté de recuadrar bien claro. Para el sector privado, encarar las acciones necesarias para la exportación requiere importantes inversiones. Ya estamos viendo varias de ellas. Algunas estarán más enfocadas a la exportación y algunas a ser un poco más eficientes, no necesariamente orientarse a la exportación. Pero bueno, es un inicio de un camino. Para el sector público, también esto requiere una dedicación significativa de recursos que permitan desarrollar trámites, procesos para las habilitaciones de los mercados correspondientes. O sea, también requiere de un esfuerzo desde el sector público. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, acá el ministro ya estuvo conversando un poco y también son conocidas. A nivel internacional, la carne aviar es y va a seguir siendo una de las más consumidas porque es versátil, tiene menor costo y se prevé que va a haber un aumento, dado el aumento de la demanda de estas carnes, un aumento de la producción mundial también. Y a la misma vez hay cambios en lo que los consumidores quieren. Quieren alimentos más saludables, también más cuidadosos con el medio ambiente. Y bueno, y la carne aviar está dentro del paquete de alimentos que, bueno, que la gente necesitaría o desearía consumir más, quizás en detrimento de otros. A nivel local, eso a nivel internacional, las tendencias de la FAO básicamente. A nivel local hay un margen, y ya también se habló, para aumentar el consumo interno de carne de ave. Hay varios desafíos que también están claros para que nosotros los uruguayos consumamos más carne. Uno es las preferencias de los consumidores, la tradición, hay algunos mitos que todavía están trancados en los consumidores para la carne de ave y después está el precio también. En los últimos años sí el consumo ha crecido, llegó al máximo en el año 2022 de 24,5 kilos por habitante por año, según los datos del INAC. O sea que ahí también hay un margen para que el sector pueda aumentar su producción o volcar su producción. ¿Por qué les marqué lo del Senda primero, más allá de mostrar lo que estamos haciendo como oficina? Y es que en ese marco de Senda se considera importante tener una visión acordada, una visión de largo plazo, que este Senda opere de paraguas para una mirada hacia el futuro de la avicultura del Uruguay. Desde OPIPA entendemos que debemos consolidar un sector avícola competitivo y exportador. A la misma vez, ¿cómo logramos eso? Es una pregunta clave, más allá de quién invierte, quién mueve primero la ficha. Bueno, hay que alinear el interés público y el interés privado. Si no están alineados, va a ser muy difícil, porque cada uno va a tirar para su lado. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, y hay dos responsables, el sector público y el sector privado.
Sector público debe generar las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector, sea cual sea, tiene que tener las condiciones necesarias. Ahora, el sector privado, si quiere exportar, tiene que adecuar sus estrategias empresariales, que a veces no son solamente inversión, con una mirada hacia el desarrollo exportador. Si se alinean esas dos, bueno, de alguna forma nos vamos a ir acercando un poquito más a ese desarrollo del sector avícola en general, pero en particular también orientado a la exportación. Bueno, hay algunas líneas de acción, que no las mencioné, que están dentro de esa senda, de esa estrategia de largo plazo, que se enmarcan, en el senda no hay mención específica a sectores en particular, es un paraguas. Pero hay algunas líneas que si empezamos a trabajar en ellas, de alguna forma van a repercutir o van a favorecer o allanar el camino para ese desarrollo avícola. Algunas están ahí, como el fortalecimiento del estatus sanitario, es en general, las capacidades de negociación del Ministerio para los protocolos sanitarios y fitosanitarios, la apertura de mercados, y ahí no solamente involucra al Ministerio, ¿no? Ya también se mencionó Cancillería, se mencionó al INAC. La revisión y el ajuste, estoy nombrando algunas como para ir un poquito más rápido. La revisión y el ajuste de los incentivos en sectores del mercado interno. Ahí tenemos que alinear objetivos, la eficiencia y la competitividad. También lo mencionó el ministro. Luego también hay que desarrollar bienes públicos en sistemas de información. Somos un país que tenemos muchos bienes públicos, nos caracterizamos por eso, tenemos sistemas confiables, y bueno, hay que profundizar un poco más y ampliarlo a otros sectores, por ejemplo el avícola, que ya tenemos, pero podemos reforzarlo, mejorarlo. Mejorar, aumentar las capacidades institucionales. Bueno, estas son algunas de las líneas que están dentro del senda que de alguna forma se tocan con el desarrollo del sector. Hay antecedentes de trabajos, varios, desde el 2015 en adelante, que en algunos se ha ido trabajando y se estaba bastante avanzado. Por ejemplo, el plan avícola de servicios ganaderos, que lo viene trabajando. Luego, bueno, después van a hablar desde INAC, pero hay consultorías que se han ido trabajando y otras que se van a trabajar, donde han interactuado CUPRA, INIA, ANDE, INAC, ANDE y bueno, también el Ministerio. Y después también está el Compromiso Nacional para la Avicultura. Con todos estos antecedentes y con la decisión de trabajar en esto, bueno, en OPIPA vamos a empezar a trabajar y ahora les voy a contar. Pero ya tenemos algunas dimensiones que están surgiendo como relevantes para trabajar en el sector avícola, que son claras, nada nuevo: la sanidad, el acceso al mercado, la competitividad del sector, la bioseguridad, la inocuidad y el fortalecimiento institucional. Todo esto tiene que estar trabajado, bien identificado, con sus líneas de acción, con una coordinación clara, con una coordinación interinstitucional. Tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones, con el sector público y el sector privado, y también entre el sector privado. Tienen que trabajar en conjunto para esto, para desarrollar el sector. ¿Cuáles son los próximos pasos que nos estamos marcando en OPIPA como nuestro trabajo para el sector avícola? Bueno, hemos hecho una revisión de antecedentes nacionales, hemos hecho una revisión ya de experiencias internacionales, viendo qué hicieron los demás países para desarrollar su sector. Hemos tenido incluso ya conversaciones con ODEPA de Chile, que es como la oficina de OPIPA de Chile, para empezar a conocer un poco más, a profundizar, ver por dónde se movieron, qué hicieron. Bueno, ahora nos falta seguir con entrevistas de referentes del sector, tener reuniones intra-MEGAP, tenemos que conversar mucho entre las direcciones, servicios ganaderos, la Unidad de Asuntos Internacionales, OPIPA, DIGEGRA, Desarrollo Rural, etcétera, y con el INAC, con Relaciones Exteriores, ¿no? con el INIAC. Bueno, la intención es elaborar un documento que trabaje esto, que tenga todo lo necesario para contribuir o dar nuestra semillita a ese desarrollo del sector avícola. Ese documento que vamos a tener, suponemos, antes de marzo, es la intención. La idea es que sea validado y complementado por los actores, o sea, con nuevos aportes, con alguna estrategia de proceso metodológico similar al del SENDA, quizás no tan amplio, pero bueno, esa es la intención. OPIPA va a presentar la intención de presentar en los primeros meses de la siguiente administración gubernamental un documento donde se refleje un diagnóstico actual y acordado del sector avícola de carne. En realidad ya se ha trabajado en todos los antecedentes que mostré y hay varios diagnósticos. Bueno, vamos a ver cómo estamos hoy,
¿Estamos igual que en el trabajo que hicimos en el 2020? ¿Sí o no? Bueno, ¿estamos todos más o menos de acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que mejorar? Bueno, la idea es tenerlo en ese documento y al mismo tiempo priorizar estas dimensiones que habría que trabajar para generar después sí lineamientos de políticas que contribuyan al desarrollo de la avicultura, en particular a este desarrollo exportador de la cadena avícola. ¿Qué tenemos así como por detrás en esa mirada, en ese documento? Que la avicultura es importantísima para Uruguay y puede serlo aún más. Tenemos todas las condiciones. Tenemos disponibilidad del alimento, por más que sí falta maíz y hay que importarlo, bueno, pero en realidad tenemos las condiciones también para producirlo, va de la mano con el programa o el proyecto de desarrollo de riego. Tenemos tradición exportadora de carne, tenemos la institucionalidad para dar soporte, tenemos los recursos naturales, el clima y experiencia también de producción avícola. Tenemos un montón de gente que sabe trabajar en avicultura, por más que hoy nos decían que faltaba mano de obra, por eso me parece que está buenísimo esta iniciativa de la Escuela Agraria de San Ramón. Es un ejemplo, es una semilla, pero bueno. Bueno, es claro también, y hay que tenerlo en cuenta, que el avance de un sector productivo, las modificaciones, pueden provocar cambios y desplazamientos de zonas de confort. Eso es claro. Cuando uno crece duele, bueno, sí. Y esto a nivel tanto público como privado. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco por detrás también, como nuestra ideología, que en algún momento lo dijeron, que alinear esfuerzos es clave. Hay que trabajar de manera coordinada y estamos tratando de hacerlo, estamos iniciando ese trabajo de manera coordinada al interior del Ministerio, que las direcciones más o menos todas estemos alineadas y hablemos de lo mismo. Al mismo tiempo con INAC. INAC tiene muchas capacidades, tiene mucha gente trabajando, también está trabajando fuerte para la avicultura. Bueno, tenemos que trabajar juntos y de manera coordinada y con otras instituciones también. Hay que meter adentro a Cancillería. Y también muy de la mano con el sector privado, tanto con las empresas integradas como con los fasoneros. Hay que tener, como decía el ministro, unas conversaciones fuertes, y muchas veces las tenemos, nos peleamos bastante, pero bueno, son las que enriquecen. Hay muchos vaivenes, muchos sacudones que se han dado en estas últimas épocas, cuando yo he estado más vinculada, que sí, que han sido duras y que capaz que pero han generado más conversaciones, han generado todo esto y yo creo que de alguna forma ha sido muy productivo.